Bienvenidos nuevamente, estamos dialogando con Héctor, Tano, Coco, Marique y me llama mucho la atención cuando vos empezás a hablar de tu contacto con las lenguas, el portugués, el inglés, después vendrían el francés, el árabe y no Bueno, sé, no hay para. paraste ya. Sí. ¿Cómo vos te referís a cada lengua nueva que acometes como un mundo? Ujú. Y en cierta forma creo compartir esa visión, este, porque una lengua es una forma de pararse frente al mundo, ¿no? Y una forma de entenderlo y de descifrarlo ¿no? Pienso en aquellos primeros viajes tuyos a Brasil, que fue donde realmente empezaste a irte en serio, porque te ibas unos cuantos meses y eran viajes larguísimos en colectivo desde aquí hasta el nordeste de Sí, Brasil. sí, sí. A Bahía y ¿Cuánto, a Pernambuco. cuánto se tarda en viajar desde La Pampa hasta Pernambuco en colectivo? Y a mí me llevaba quizás una semana. Porque iba parando, teníamos amigos en común, amigas en común, entonces paraba en San Paulo y después seguíamos subiendo. Después íbamos a Bahía y uno de los viajes llegué hasta Pernambuco, al carnaval de Olinda. Oh, linda. Exacto. Tuvimos un reporteado acá en este programa, el señor Sergio Roth, no sé si lo conoces a él, pero bueno, es un orfebre pampeano que vivió muchos años en Brasil y en particular su último paso por Brasil estuvo ahí residiendo precisamente en Olinda, en el casco antiguo de la ciudad que Claro. dicen que es espectacular, ¿no? Sí, yo lo he visto solamente durante el carnaval, o sea que era un poco especial. Pero Bien, y ahí vos te ibas en el verano, digamos, a Brasil, te ibas al carnaval, volvías con el pelo muy largo, muy tostado. Pero un buen día, en marzo del 89, época que es dura de recordar y difícil de transmitir a las generaciones más nuevas lo que era vivir en ese momento. La época de la hiperinflación, la época de la inestabilidad después de las intentonas golpistas de los Carapintadas, después de la tablada. Es difícil de explicar una hiperinflación que se coma, que genere índice de más de 100% mensual, como ocurrió en esos meses. Y en esos meses, como muchas otras personas, algunas personas cercanas, muy cercanas a este grupo, digamos, de gente joven de acá de Santa Rosa, vos te fuiste a Nueva York y te quedaste. ¿Cómo fue aquello? eh, eh, no fue muy pensado y justamente por eso se dio. Si yo lo hubiera pensado mucho, jamás lo hubiera hecho, creo. Es decir, hacer ese cambio radical que significa de pasar a vivir en otra cultura, en otra lengua. Entonces, creo que tuve una atracción a nivel cultural, es decir, mi amor por el inglés, esa curiosidad que tenía y bueno, que tengo, hizo que fuera a Nueva York, que era el único lugar que me interesaba o que creía que me interesaba de los Estados Unidos. Y tuve la gran suerte de poder comenzar a trabajar en Naciones Unidas a los 2 meses de haber llegado, que fue el momento justo porque me había quedado sin dinero además. Entonces, pero fue a medida que me iba quedando, más difícil se hacía desde el punto de vista cultural, porque significaba no solo trabajar en otra lengua, sino que las relaciones eran muy distintas. Entonces, era cambiar todos los nexos que yo tenía aquí. Yo pertenecía a un grupo, pertenecía y me siento que pertenezco, incluso desde el punto de vista histórico. Yo, como me preguntás, yo pertenezco a esa parte, sector, generación que me formó en los 80 y del que estoy orgulloso y soy un producto de eso. Entonces, pasé a otro mundo donde no tienen ni idea, digamos, de qué hablo. Entonces, hubo
que simplificar, cuando uno se tenía que definir quién era, de dónde venía, llegan todas unas cuestiones, uno se tiene que simplificar, tiene que resumirlo, porque el resto no tiene tiempo, no tiene interés o no puede alcanzar a ver. Pero claro, lo mismo ocurre desde mi punto de vista con respecto al otro. Viene alguien que llega de Camboya, y yo no voy a tener solo una visión muy estereotípica de lo que es Camboya, ¿no? Y lo mismo es para nosotros con respecto a las otras personas. Entonces eso implica muchos cambios que uno tiene que adaptarse a otro mundo. Creo que lo logré, pero no fue fácil. Hasta llegar a una etapa en la que uno, para mí, y es lo que me gusta, que es de entender que nuestras experiencias no se restan, sino que se suman. Digamos, yo soy el producto de los años 80 aquí en Santa Rosa, en un momento en que había, como decíamos, una dictadura que está a punto de terminar, etcétera, etcétera, y después, siendo más grande, me mudo a otro país. Y bueno, y ahí aprendí cosas también muy valiosas para mí en la costa este de Estados Unidos. Entonces, para mí, a nivel personal, esos son experiencias que se suman. Digamos, es mi experiencia, ¿no? Para mí es tan valiosa como cualquier otra, digamos. Y eso es lo importante, creo. Es como te digo, bueno, cuando vos preguntabas acá, ¿por qué estoy acá? Le digo, no sé, estoy acá simplemente porque somos amigos. Y que acá tiene que venir alguien que no ha ido nunca a Estados Unidos, que vive donde vive. Digamos, es la experiencia y lo que somos es cada uno. Somos igualmente valiosos. Yo agradecido de todo lo que aprendí aquí y de la complejidad. Yo creo que la Argentina, a lo mejor cada país puede decir lo mismo. La Argentina es un país muy, muy complejo. Yo hablaba esta mañana con mi madre mientras desayunábamos y me contaba la historia de una de sus mejores amigas, y mi madre cuando era chiquita iba a jugar aquí al campo de esta amiga que está a 15 kilómetros de acá, y su amiga venía de una familia de Serbia y al lado había vecinos que venían de Rumania. Digamos, siempre, digamos, eso es la Argentina, de una complejidad cultural y de historias que han traído todas nuestras familias muy, muy grande. De alguna manera, empezar a trabajar, ir a Nueva York y trabajar en Naciones Unidas no te resultó una experiencia tan extraña, digamos. Yo creo que no. Yo a veces pensamos que decimos, claro, la multiculturalidad de las grandes ciudades, de Nueva York, de París, pero nosotros vivimos, Santa Rosa es multicultural. Como te digo, preguntale a cada persona de dónde vienen sus familias y tendemos a decir, sí, la Argentina es un país que es formada por descendientes de italianos y españoles. Sí, hay muchos, pero después hay gente de todos lados. Entonces, sí, no, en ese sentido no es cierto, no me sorprendió tanto. Bien, y estuviste en Nueva York unos... Cerca de 11 años. 11 años. Para mudarte a Ginebra, Suiza, donde vivís actualmente. Exactamente, sí. Y te tuviste que hacer otro salto de trampolín del inglés hacia el francés, que no era precisamente una lengua que vos otra manejabas. vez, ¿viste? Estaba cómodo y después... Y tengo el sí fácil, porque dije, mi mujer me preguntó, ¿qué te parece? ¿Nos vamos a vivir a Ginebra? Porque ella tenía una oferta de trabajo muy, muy interesante. Y yo le dije, sí, dale, vamos. Pero, es cierto, tuve la suerte de... Ginebra es muy internacional, entonces me seguí moviendo como lengua de trabajo en inglés. Entonces el francés lo he aprendido, pero sin la presión, sin la obligación de que si no hablo bien el francés no puedo trabajar. Entonces, sí, es una lengua que también tengo, pero mi lengua de trabajo desde hace muchos años es el inglés. Bien.
Y ahí en Ginebra fue que nació tu hija Sofía. Sí. Con tu mujer May tuvieron a tu hija Sofía, que como producto, digamos, de los movimientos internacionales de sus padres terminó creciendo en 3 lenguas distintas: el inglés, el español y el francés. Pobrecita, tiene que aguantar a su padre, que es un pesado. Entonces yo desde que nació le hablo en castellano. Entonces a punto tal que hasta la edad de 3 años y medio le hice creer que no hablaba inglés, porque ella habla inglés con su madre. Y entonces ella traducía. Le traducía en inglés. Claro, y le decía a mi mujer, mira lo que dijo, o al revés, tu mamá, tu mujer dice que, o mamá dice que, tal cosa. Entonces, pero sí, y me encanta eso porque bueno, hay un momento dado del día por siempre en el que yo puedo hablo en castellano. Entonces, hay todo un nudo profundo que me gusta, que ese soy yo soy argentino, como me preguntan a alguien, dice, oye, ¿usted de dónde es? Yo digo, yo soy argentino, tan argentino como Tita Merelo, le digo. Pero bueno, porque suena bien para hacer la broma, y me gusta. Contanos un poco de tu trabajo actual, que por cierto es uno de los trabajos más estables que has tenido en tu vida, ¿verdad? ¿Cuánto hace que estás con esta multinacional gremialista? Multinacional. Bueno, explica un poco de qué se trata, explícalo sí, vos con las palabras correctas. Trabajé en Naciones Unidas durante muchos años, en Estados Unidos y después en Suiza también, y después pasé a trabajar en una organización internacional que tiene sede en Ginebra desde el 2007 y que es lo que se llama un sindicato global, es decir, los sindicatos de la manufactura, los sindicatos industriales de más de 140 países tienen un referente internacional y esa es nuestra organización. Nosotros se llama Industry All. Y entonces nosotros representamos a los sindicatos de los sectores industriales desde la manufactura de aviones, autos, sector electrónico, cemento, textil, químico, etcétera, a nivel internacional, es decir, para permitir que las trabajadoras y los trabajadores tengan también una voz para poder negociar con las compañías multinacionales. Entonces, agregar un nivel más de negociación, ya sea están las negociaciones que se pueden hacer a nivel de planta, a nivel nacional, pero también es necesario hacer negociaciones a nivel internacional. Y entonces que son maneras que se complementan de poder ayudar a que las condiciones de trabajo, especialmente en compañías que operan en distintos países, que sean compatibles con las leyes, no solo nacionales, sino con las leyes de trabajos internacionales que se han logrado a través de la OIT. Llevando a cabo ahí me puse serio. aquella máxima, proletarios del mundo unidos. Exacto, pero sí, esto tiene origen, son sindicatos internacionales que provienen desde finales del siglo XIX. Entonces he tenido la gran suerte de poder llevar conmigo la experiencia que tenía de trabajar en Naciones Unidas a llevar a trabajar en esta organización que también se maneja a nivel internacional y con afiliados en todo el mundo. Tano, vos sabés que nuestro tiempo se está terminando. No quiero terminar sin hacerte una pregunta. La pregunta estándar sería: ¿cuál es tu mensaje para la juventud o algo por el estilo? Pero la voy a reformular porque es un poquito... Por favor. Sí. La pregunta es, supongamos que te está viendo un chico, te está viendo Héctor Mareque en 1986, 87, un chico santarroceño que está pensando, que tiene la curiosidad que vos tenías. Vos que ya recorriste todo este camino, ¿qué le dirías? Yo no me arrepiento de nada, es decir, he tenido, como te he dicho, mucha suerte. Y ahora lo podés decir en francés como Edith Piaf. Sí, pero mejor que lo diga mi hija, porque yo tengo un acento cocoliche.
Yo cuando digo que tengo suerte no me refiero a, no me refiero a los logros materiales, me refiero a las personas que he conocido, a mi familia, la familia que tengo, a los amigos. Entonces, como decimos acá en el campo, ¿no? Si te va bien en la feria, entonces vos hablás de acuerdo a cómo te ha ido en la feria. Como a mí me ha ido bien, pero no le recomiendo a nadie que salga de su país. Eso es tan personal. Entonces, he tenido la suerte que han cambiado también los medios de comunicación. Han cambiado, entonces no es esto cuando llegaron mis abuelos maternos y que volvieron o no volvieron nunca más a su país de origen, porque no tenían los medios económicos, no se podía, o volvieron muy pocas veces. Entonces, mismo cuando vos te fuiste, la comunicación era por carta. En 1989, cuando yo me fui, no había todavía internet, era por carta y era por teléfono. Y después... Y había que pagar el teléfono. Exactamente, sí, era todavía, tenés razón, más que todo por carta. Y después comienza a haber un cambio muy, muy importante. Entonces ahora hay una manera de comunicación muy distinta. La gente, no todo el mundo, pero se puede viajar mucho más. Y entonces ahí es como que en esa época cuando yo me fui era difícil, por lo menos para mí, pensar en que uno puede ir y venir, que hay todo. Ahora creo que hay mucho más. Se pueden hacer proyectos donde uno sale a algún lugar, tiene una experiencia y vuelve y después puede volver a salir. En aquel tiempo para mí yo lo veía como cuestiones más, había menos espacio para el juego. Pero, ¿qué más? Y pero por suerte no hay ningún mensaje para la juventud. No nos quedan. Es más, yo estoy esperando que ellos nos den algún mensaje. Podría ser que el gato es curioso, pero también si tiene suerte cae sobre las 4 patas. Exacto. Cada vez que da un salto. Tano, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer. El placer es mío. Recorriste, ¿qué? 15.000 kilómetros, algo por el estilo, para venir, así que... Exactamente. Sí, pero por suerte pudimos homenajearte con algún asado o algo como para que valga la pena. Y sí, bienvenido digo que sí. Todas las veces que puedas y cuanto más puedas venir, mejor. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por estar allí del otro lado, por el silencio cómplice y por el aguante. Hasta pronto.